Es la noticia del momento. No han pasado ni 48 horas de los resultados de las elecciones del domingo y Sánchez e Iglesias han acordado un nuevo gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sánchez ha insistido en que el objetivo de ese acuerdo es desbloquear la situación política. Para Iglesias, este consenso es la mejor vacuna frente a la extrema derecha. El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Es la imagen del momento. Ambos líderes se han reunido a las 2 menos cuarto para dar los detalles en directo. Desde Navarra, este mediodía, momentos antes del inminente anuncio, el gobierno de Navarra decía esto. La sociedad nos pide que nos entendamos. Siempre nos sentimos más cómodos, lógicamente, por un gobierno del Estado en el cual haya una alineación, ¿no?, en torno a nuestro programa de gobierno. Y entre tanto, aquí en Pamplona, el alcalde admite dificultades para poder aprobar los presupuestos para 2020. Maya señala al PSN como el interlocutor con el que se siente más cómodo. Tiro la toalla de poder aprobar presupuestos, pero estoy un poco ojo a visor. ¿Cuáles son las profesiones del futuro? ¿Qué perfiles buscan las empresas? Las respuestas en este encuentro, Navarra con Futuro. El objetivo, formar y sensibilizar sobre las nuevas tecnologías de la cuarta revolución industrial. Aquí se dan las claves. De trabajar en un entorno multicultural. Navarra se sube al carro de la tecnología y los empleados de las empresas van a tener que trabajar codo con nuevos compañeros como este que vemos aquí. Siemens Gamesa empieza hoy a negociar a esta hora con los sindicatos una reducción de hasta 600 empleados de oficinas en todo el mundo. En España el recorte afectará en principio a 109 trabajadores. Queda por ver cómo afectará a la planta de Navarra. Los jóvenes, objetivo del Gobierno para prevenir la violencia de género. En Navarra el 38% de las denuncias son de mujeres menores de 30 años. El Ejecutivo va a impulsar programas para detectar y prevenir la violencia machista. Más de 81.000 navarros viven en riesgo de pobreza y exclusión social. La pobreza energética es uno de los indicadores. La cifra de 2018 crece un 111%. Son datos de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Y así suenan más de 2.000 canarios a concurso, aunque lo que se valora es su belleza. Estos días se dan cita en un certamen internacional en el que participan 165 criadores de toda Europa. Se celebra en Artajona. Y en deportes, turno para Sergio Herrera tras su debut en primera el domingo. Aunque las pruebas confirmaron la ausencia de lesión en el ligamento cruzado, Rubén Martínez sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. El gallego se perderá así los próximos 5 partidos. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Es el momento en el que Pedro Sánchez e Iglesias sellaban ese acuerdo con este apretón de manos. En menos de 48 horas se han dado la mano para gobernar. Conformarán un gobierno de coalición que contaría con el líder de Unidas Podemos como vicepresidente y 10 líneas de actuación prioritarias para este Ejecutivo, que de momento son un manifiesto de intenciones, un consenso que está supeditado a que los socialistas obtengan los apoyos necesarios en la investidura y en cuya negociación estuvieron presentes también la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y la portavoz del Partido Morado en el Congreso, Irene Montero. Un acuerdo que no fue viable tras el 28 de abril y que hoy han firmado los líderes de PSOE y Unidas Podemos, haciendo un llamamiento a dejar atrás los reproches. Aseguran que será para 4 años de legislatura. Sánchez ha anunciado también el inicio inmediato de una ronda de contactos con otras formaciones para conseguir los apoyos necesarios para la investidura.
El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Este nuevo Gobierno va a ser un Gobierno rotundamente progresista. Será progresista porque estará integrado por fuerzas progresistas, por el Partido Socialista, por Unidas Podemos, y será progresista sobre todo y ante todo porque va a trabajar por el progreso de España. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Suponemos que con más datos de los que teníamos los periodistas en ese momento, el vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, mostraba la apuesta del Ejecutivo foral por un gobierno estable y, cuanto antes, un nuevo gobierno que esté alineado, decía, con su acuerdo programático. La sociedad nos pide que nos entendamos y, por tanto, a partir de ahí, pues bueno, como Gobierno de Navarra solo podemos predicar con el ejemplo, ¿no?, de lo que hemos hecho, hemos hecho aquí. Siempre nos sentiremos más cómodos, lógicamente, con un gobierno, primero, que preserve y respete y entienda lo que es el autogobierno de Navarra, por un lado, es decir, profundizar en ese sentido desde la lealtad institucional, y asimismo también, bueno, por un gobierno del Estado en el cual haya una alineación, ¿no?, en torno a nuestro programa de gobierno. Bueno, seguiremos adelantándoles y seguiremos ampliando esa información, ese acuerdo de gobierno que acabamos de conocer desde el Congreso de los Diputados, como decimos, ese acuerdo entre Sánchez e Iglesias. Mientras tanto, aquí los 15 municipios de mayor población de la comunidad foral han participado hoy en la primera conferencia institucional del Gobierno, que tiene como objetivo trabajar en medidas para la cohesión y el equilibrio territorial. La reunión, que ha estado presidida por la presidenta Chivete, quien ha resaltado que es una iniciativa necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los navarros. Entre los asuntos que se han abordado, la potenciación de los polos industriales, la descentralización geográfica de los servicios públicos o cómo afrontar el reto de la despoblación. A esa reunión también ha asistido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que hoy ha dejado otro titular. Ha admitido dificultades para aprobar los presupuestos de la capital navarra para 2020, por lo que hace un llamamiento a la sensatez política. Maya asegura que no pactará con EH Bildu, señala al PSN como el interlocutor con el que se siente más cómodo y con el que mejor puede entenderse. Esto es lo que nos contaba Navarra Televisión. Hay como una voluntad de que los presupuestos no salgan para hacer ver que, bueno, que no somos capaces de aprobar los presupuestos. Es más que evidente que siempre mi interlocutor, desde siempre, ha sido el Partido Socialista, ¿no? Por razones, sobre todo, de que con el Partido Socialista nos podemos centrar en aquello que de verdad es presupuestario. Es decir, no va a haber otras cuestiones, vamos a decir, más ideológicas que al Partido Socialista le impidan negociar con nosotros, ¿no? Yo a Bildu no le voy a llamar a negociar, no van a tener la llamada del alcalde. Navarra con Futuro ha abierto hoy sus puertas en Baluarte, una inauguración a la que, como vemos, ha asistido el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Igudosa. Una jornada donde se muestran las posibilidades laborales que tiene Navarra en este mundo que avanza hacia la transformación tecnológica. Transformar la incertidumbre. Bueno, y siguiendo ese encuentro con la tecnología sobre cómo afrontar el futuro o qué perfiles son los que buscan las empresas, ha estado nuestra compañera Nerea Larriu. ¿Qué es lo que os habéis encontrado allí en este Navarra con Futuro? Sí, buenas tardes. Retrocedamos hasta cuando teníamos 16 o 17 años. Una época maravillosa, pero llena de preguntas. Sobre todo, una, ¿qué carrera elegir, qué estudiar para marcar esa senda del futuro? Baluarte vive una jornada inspiradora con muchas preguntas, muchas respuestas y con una clave. Navarra tiene mucho futuro. Que se queden, no precisamente sentados, pero que no busquen oportunidades laborales fuera de Navarra. Ese es el objetivo que se marca Navarra con Futuro. Actividades, programas y charlas a dúo como pequeña muestra de las oportunidades laborales que ofrece nuestra comunidad de la mano de la tecnología. Por ejemplo, esto se hace aquí, en Navarra. En el ámbito de la verificación digital de la identidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues saber quién está al otro lado del cristal, quién está al otro lado del móvil. ¿Para qué? Para realizar transacciones seguras o para mejorar nuestras experiencias de usuario. Es decir, si yo quiero ir a un hotel, pues no tengo que ir y dejar mi carnet de identidad
en la recepción del hotel, sino que lo hago desde mi casa. Si quiero alquilar un vehículo, todo ese papeleo de verificación de identidad, nosotros desde Veridas realizamos esas tecnologías y lo hacemos de forma digital. Y es que aseguran que en Navarra... En el caso de la tecnología, pues yo creo que también que estáis demostrando los titulados de aquí, de las universidades españolas, de la gente de FP, que la educación está al nivel de los mejores. Y tecnología no solo con robots. En este mundo de posibilidades que se abre, también tiene cabida otras profesiones. Hace falta abogados, hace falta sociólogos, psicólogos, montones de gente que sepan ayudar al mundo en este proceso de transformación digital. Una feria de empleo que nada tiene que ver con las realizadas hasta la fecha. Siemens Gamesa empieza hoy a negociar con los sindicatos una reducción de hasta 600 empleados de oficinas en todo el mundo. En España el recorte afectará en principio a 109 trabajadores, aunque la compañía no ha especificado en qué plantas se realizará el recorte de personal. Las filiales más grandes en España son las de Madrid, Euskadi y Navarra. A pesar de ello, el fabricante de aerogeneradores descarta el traslado de la producción de las fábricas españolas hasta otras latitudes. Y este edificio que vende viviendas es el primero en recibir la certificación en estándar Passavisus de la UNAS Promoción Pública. Está situado en Mutilva. Nunca antes un bloque residencial de promoción pública había obtenido esa certificación. Sí, en promoción privada, donde Navarra también fue pionera con un edificio en Lezcairu. Esta es la primera promoción del plan de vivienda de alquiler, el Navarra Social Housing, gracias a la cual la comunidad foral consolida su liderazgo en la construcción sostenible e implantación de edificios de consumo casi nulo bajo este estándar alemán. El Gobierno de Navarra ha decidido plantar batalla a una creciente preocupación, la violencia contra las mujeres entre los más jóvenes. Hoy se han presentado dos programas que se impulsarán el año que viene. Ainhoa Hernández, buenas tardes. Sí, porque en lo que va de año el 38% de las denuncias por violencia machista en Navarra han sido por parte de jóvenes de entre 14 y 30 años. En uno de los casos la víctima tan solo tenía 13 años. Y otro dato que llama la atención, el 56% de los jóvenes navarros dice haber conocido cerca de su entorno casos de violencia machista. Por eso el Gobierno de Navarra quiere llevar a cabo programas a lo largo de 2020, primero para prevenir la violencia hacia las mujeres y segundo para fomentar el empoderamiento de las mujeres. Preocupa la creciente banalización de la violencia contra las mujeres entre quienes están llamados a construir el futuro, entre los jóvenes. Los datos son inquietantes. Mujeres de entre 14 y 30 años, en 2019, 2018 y 2017, la violencia física y psíquica es el tipo de violencia que más se denuncia en la citada franja de edad, seguida de la violencia sexual y el quebrantamiento de orden de protección. El Gobierno de Navarra quiere detectar y prevenir estas situaciones. Casi 4 de cada 10 denuncias, unas 400 hasta el pasado septiembre, han sido de mujeres con menos de 30 años y su entorno lo sabía. El entorno de las amistades, de la familia o del trabajo. En este contexto, el Gobierno foral trabaja en impulsar nuevos modelos de relaciones que impliquen a la juventud en la lucha contra esta creciente preocupación. De una parte, se pondrá en marcha un programa de empoderamiento de la mujer joven. Que las mujeres jóvenes se organizan de otras maneras y que creemos que tenemos que hacer un trabajo conjunto desde el ámbito social, pero también desde el ámbito de la administración. Y en paralelo a este programa, otro más para prevenir la violencia contra las mujeres. Y que básicamente consistirá en una serie de talleres que, partiendo de la propia implicación de la juventud, de la participación juvenil, sensibilizarán contra la violencia machista. Será ya el próximo año 2020 cuando se impulsen estos programas. De momento, este sábado se celebra en Pamplona el tercer encuentro de jóvenes contra la violencia hacia las mujeres como parte de las acciones hacia el 25 de noviembre, Día Internacional contra esta lacra. Y fíjense en este otro dato, 81.500 navarros viven en riesgo de pobreza y exclusión social y en situación de pobreza severa 12.000. Son hogares cuyos ingresos son inferiores a 370 euros mensuales. Además, 39.800 residentes en hogares con baja intensidad de empleo y un 5,9% de personas en Navarra vive en hogares con dificultades para acceder a determinados servicios. Por ejemplo, el 35,9% no puede afrontar un gasto imprevisto, el 20,4% no puede irse de vacaciones o un 4,5% no consume carne o pescado. Son datos que ha presentado la Red de Lucha contra la Pobreza.
Bueno, es un informe que han presentado en el Parlamento. Nos atiende Jesús García Salguero, que es miembro de la Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Muy buenas tardes por atendernos en directo. Hola, buenas tardes, Blanca. Gracias a vosotros por vuestro interés. Uno de esos indicadores que estábamos hablando es el de la pobreza energética, que vemos que ha aumentado. Sí. Además, lo interesante de este estudio es que permite comparar datos a nivel europeo desde 2008. Es decir, ya hay una década de datos con los que podemos ver cuál ha sido la evolución. Por ejemplo, en el indicador del que estás hablando, que tiene que ver con lo que denomina esta metodología pobreza material severa, hemos visto que en Navarra, de 2008 a 2018, se ha triplicado el número de personas afectadas por la incapacidad de poder hacer frente a determinados pagos o acceder a bienes y servicios que son comunes para el resto de la sociedad. ¿Cuáles son? Quizá esos son los datos más preocupantes de ese informe. Sí, seguramente son los más destacados. Desde la red lo que nos interesa es comparar no tanto cómo han sido las cosas año a año, sino ver la evolución. Para la red el dato más importante es que lo que es el indicador general, esas personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión social, son 82.000 personas en Navarra en este momento, el 12,6% de la población. Y que ese indicador ha ascendido desde 2008, cuando empezó la crisis, ascendió muy rápidamente y con la recuperación económica no hemos conseguido llegar a los niveles precrisis. Es decir, ahora en Navarra hay un 46,5% más de personas que antes del inicio de la crisis que están en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese es el dato que nos parece más preocupante. Sí que es verdad que se ha reducido la pobreza severa. Lo que comentabas al principio, esas unidades familiares que viven con menos de 370 euros al mes, se ha reducido mucho en el último año, pero aún así sigue habiendo un volumen muy importante de personas que están en riesgo en Navarra. Bueno, pues nos quedamos con esos datos. Muchísimas gracias, Jesús García Salguero, miembro de la Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Muy bien, muchas gracias. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Tras su debut en Primera del pasado domingo, Sergio Herrera será el portero de Osasuna en lo que resta de 2019. El hasta ahora cancebero titular Rubén Martínez no podrá volver a jugar este año tras el encontronazo sufrido con el delantero del Getafe Ángel. El portero gallego sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha. Osasuna aguarda descanso y mañana el equipo volverá a Tajonar. El jueves disputan un amistoso frente a la Real Sociedad en Zubieta, aprovechando el parón. El femenino empató a 2 en casa ante el Alavés en un partido que pudieron seguir en directo en esta casa, en Navarra Televisión. Tajonar acogió un duelo entre dos candidatos al ascenso a la Liga Iberdrola en una tarde que, como el partido, se fue tornando desapacible. Las locales se adelantarían en el marcador cuando, tras este pase largo de la central Urdaniz, la zaguera del glorioso resbalaba, permitiendo a Sara Carrillo enfilar la portería rival. La delantera disparó al fondo de la red en el minuto 40. El duelo se puso aún más de cara cuando, en la última jugada de la primera parte, un nuevo error de la defensa visitante permitió otra vez que Carrillo se marchara sola hacia el marco rival. La atacante definió a la perfección. Del doblete de la rojilla en la primera parte al de Dieguez para el Alavés en la segunda, el primero tras la mala salida de Maitane Zalba. Y el segundo de falta directa en el minuto 89 impidiendo la reacción local. Las rojillas mantienen el liderato con 2 puntos de ventaja sobre un cuarteto perseguidor formado por Zaragoza, Eibar, Athletic y SAAEM. Y en segunda B, Osasuna Promesas no pasó del empate sin goles ante un equipo en descenso como Leioa. El Baracaldo remontó al Tudelano cuando este jugó en inferioridad numérica y el Izarra ganó al colista Arenas en Mercatondoa. La visita del último brindaba a Elizarra una buena oportunidad para sumar de 3. El partido se puso de cara muy pronto con el tanto de Cabrera.
Los vizcaínos empataron a los 12 minutos de la reanudación del encuentro en su segunda parte. La Borda volvió a poner en ventaja a los estelleses tras una jugada embarullada dentro del área. Y tras este robo, Juanlu enfiló el marco del Arenas para, con una buena picada, sentenciar el choque con el tiempo cumplido para mantener a Lizarra con 2 puntos sobre el descenso. En el gol dicen que es el mejor preparador físico que existe. O sea que al final esa adrenalina del gol no te lo da nada. Misma distancia para el tudelano que visitó la Cesarre. Las cosas empezaron bien cuando Soto adelantó a los riberos nada más rebasarse el Ecuador del primer tiempo. Sin embargo, ya en el segundo, esta acción lo cambió todo. Pared de Delgado al que se le escapa el control y comete una falta con la que el árbitro le expulsa. El partido se lo carga el árbitro, no hay otra lectura. Así de claro. Y así ocurrió. El Baracaldo aprovecharía la superioridad para primero empatar, 10 minutos después remontar en el 71 y sentenciar en el descuento. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Bueno, pues retomamos esa noticia con la que abríamos este informativo. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alcanzan un preacuerdo para conformar, dicen, un gobierno de coalición progresista en el que Pablo Iglesias será el vicepresidente. Son 10 líneas de actuación prioritarias para ese ejecutivo que de momento son un manifiesto de intenciones. Van a iniciar una ronda de contactos también con los grupos. Es la noticia de última hora, ese acuerdo de gobierno, esa reunión, ese estrechón de manos que estábamos viendo ahora en este momento en el Congreso de los Diputados, con el que iniciábamos este informativo. Y nos vamos a otra imagen, esta curiosa, la que pudimos ver este fin de semana en Artajona. Miles de canarios de todos los colores y de diferentes lugares eran evaluados para ver cuál era el más bonito. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. No, no es el último videoclip de María Jesús y su acordeón. Aquí la única melodía que se escucha es esta. El Polideportivo de Artajona acoge estos días un certamen internacional de canaricultura. Pequeñas aves domésticas venidas desde muy lejos compiten cual certamen de belleza. El certamen es muy parecido a lo que se hace con las exposiciones caninas, ¿vale? Digamos, dentro de lo que es cada gama de canarios, tienen su propio estándar, ¿vale? Y dentro de ese estándar lo que se hace es puntuar lo que se asemeja el pájaro al estándar perfecto, digamos, ¿vale? Sí, o sea, lo más asimilable serían certamen belleza, sí. Como no podía ser de otra manera, el jurado también es internacional. Jueces portugueses, italianos y franceses también se han acercado para dirimir. El nivel que él está viendo, él se encarga de enjuiciar los pájaros lipocromos, que son los que tienen un solo color, y dice que hay un muy buen nivel dentro del certamen. Los jueces han valorado durante todo el fin de semana cada una de las más de 2.000 aves que han venido hasta Artajona. Una vez anunciados los ganadores, el Polideportivo se abrirá al público para que quienes quieran puedan apreciarlas de cerca. Y una vez que les hemos contado esto, nosotros ahuecamos el ala. Bueno, pues nosotros también nos marchamos, lo hacemos con esas imágenes con las que hemos abierto este informativo, ese preacuerdo entre Sánchez e Iglesias para formar un gobierno de coalición. Más datos de esta y de otras noticias, ya lo saben, en natv.es y a las 8:30 con Sara Rodríguez Aliaga. Que pasen una buena tarde. Adiós.